Sabe, hermano, la palabra es el regalo más hermoso que podemos tener de parte de Dios. Nuestro hermano Sergio decía que varios hombres y mujeres tuvieron que pagar el precio para que ustedes nosotros hoy podamos tener este regalo tan bonito. La palabra es, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es un regalo. Yo no sé si la palabra de Dios a ti te inspira, te confronta, te alienta, te motiva, te sana, encuentras nuevas fuerzas en la palabra. ¿A alguien le pasa eso, hermanos? Amén, porque acaba de leer nuestro hermano Sergio el capítulo de Hebreos, que dice que la palabra es viva y es eficaz, y es una palabra viva. Di conmigo, por favor, yo tengo la palabra viva de parte de Dios a mi vida. Y esta mañana vamos a estar hablando de un personaje que en algún momento de su vida, él siendo un hombre, ocupando un puesto importante en un gobierno, ocupando un puesto único en un gobierno, a él le comentan que su ciudad, su país, su lugar de su familia había sido derribado, los muros habían sido destruidos. Este personaje es Nehemías, y Nehemías en ese momento ocupaba uno de los lugares más bonitos, más importantes. De hecho, en ese momento él servía al rey Artajerjes, y en ese momento él ocupaba una posición de copero. Y un copero básicamente era uno de los lugares más cercanos a un rey. Estaban los reyes, posteriormente estaban los príncipes y luego el copero. Y el trabajo de Nehemías era asegurarse que al rey y a los príncipes no los envenenaran, ni les pusieran algo en sus bebidas. Y él literalmente, ¿verdad?, también probaba, protegía, estaba en un lugar ahí. Y cuando a Nehemías le dicen que su ciudad estaba derribada, Nehemías siente un dolor profundo por su ciudad, por el lugar donde está su familia, y él le pide permiso al rey. Y entonces, de hecho, en Nehemías capítulo 1 lo narra, que el rey vio triste, que vio con un semblante decaído a Nehemías, y le pregunta: ¿qué te pasa? Y él empieza a contar y le dice: fíjate que pasa esto y lo otro. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero Nehemías había orado, y Nehemías, creo, capítulo 1, versículo 8 decía: yo ruego que tú pongas favor y buen éxito en tu siervo. Y Nehemías, el libro de Nehemías, está asociado con el libro de Esdras. De hecho, antes era un solo libro, luego posteriormente se divide este libro, pero Esdras y Nehemías es una sola historia. Y Nehemías va y empieza a reconstruir, ¿verdad?, aquellos muros, pero también había algo importante que hacer. No solamente se trataba de edificar esos muros, también el pueblo de Dios necesitaba volver a reedificar aquello en lo cual creían y posiblemente habían olvidado. Y Nehemías hace esta labor, y hoy vamos a estar meditando en este libro, en Nehemías. Y quiero contarte algo más que hacía Nehemías, porque quiero decirte esto: si tienen muros nuevos, está bien, levantaron los muros de la ciudad, fue un trabajo de Nehemías. De hecho, si tú recuerdas la historia en Nehemías capítulo 1 o 2, cuando el rey le pide: ¿qué quieres que yo haga por ti?, él le pide todos los materiales para poder ir y reconstruir esta ciudad, poder volver a levantar aquello que el Señor estaba respaldando. Pero Nehemías entendía esto: tener muros nuevos no servía de nada si el corazón del pueblo seguía derrumbado. ¿Y por qué el corazón del pueblo seguía derrumbado? Porque se habían apartado, habían empezado a adaptar algunos principios de vida diferentes. Y Nehemías tiene este trabajo, tiene esta labor, y notamos, ¿verdad?, en este trabajo que Nehemías está haciendo. Y qué escena tan impactante cuando aquel pueblo dice: por favor, traigan la ley de Moisés. No sé si tú imaginas, ¿verdad?, ese gran montón de gente, un pueblo entero anhelando que la voz de Dios pudiera volver a escucharse. Y eso significa que había hambre de la palabra de Dios. Y Nehemías habla acerca de esto. El mensaje que transmite Nehemías es este: que la verdadera renovación de una vida comienza cuando el pueblo de Dios da a la palabra, a la Biblia, que es la palabra de Dios, el lugar que debe de dar. Cuando tu familia da a la palabra de Dios el lugar que debe dar, que debe de ser el lugar central, debe de ser el lugar principal,
tú te darás cuenta que los muros que están caídos empezarán a levantarse. ¿Alguien dice amén a esto? Y Nehemías entiende que no era suficiente solamente levantar los muros físicos de aquella ciudad. Era necesario levantar los muros espirituales. Y yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿cómo están tus muros espirituales? ¿Cómo están los muros de la palabra de Dios en tu vida? Dice acá, la verdadera renovación comienza cuando el pueblo de Dios da a la palabra el lugar principal. Y Nehemías está a punto de poder restaurar esto que el pueblo había dejado a un lado. Y yo quiero decirte, amada iglesia, amado hermano, si la palabra de Dios no ocupa un lugar especial en tu vida, algo que es un deleite, algo que es que tú disfrutas, que tú anhelas, que tú dices, esto realmente me está edificando, porque la palabra cambia, me ha cambiado a mí, y estoy seguro que ha cambiado a varios hermanos. Y cuando tú experimentas lo que la palabra hace, tú no quieres dejar de alimentarte de la palabra, porque sabes que en la palabra hay vida, hay alimento, hay renovación de fuerzas. Y Nehemías va a ser usado por Dios para poder restaurar a este pueblo. Fíjate, Esdras ya había empezado la labor. Si puedes leer conmigo Esdras capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 9. Porque no, los muros no son lo más importante. Edificar nuevamente las ruinas era importante, pero no era lo más importante. No era lo que realmente iba a marcar el futuro y la diferencia de un pueblo que necesitaba ser renovado. Y dice Esdras anteriormente, porque Esdras había empezado a hacer un trabajo de sacerdocio. Y date cuenta lo que Esdras escribe, un libro antes de Nehemías. ¿Tú estás conmigo, hermano? Di amén, por favor. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Hermano, Dios nunca desampara. Dios siempre está presente. Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Qué bonito esto. Esdras está reconociendo que les habían ayudado a levantar aquello que era ruinas. Pero mira el versículo 10, dice: pero ahora, ¿qué diremos a Dios nuestro después de esto? Lee esto conmigo, por favor. Porque nosotros hemos dejado, ¿qué dice? Tus mandamientos. Nehemías reconoce que lo más importante, Esdras y Nehemías reconocen que lo más importante no estaba en los muros. Es importante, bien. Yo te pregunto hoy, ¿qué te preocupa más en tu vida? ¿Cuál es el enfoque que tienes en tu vida? Y tú quizás pudieras decir: yo deseo levantar mi casa. Bien, y yo espero en el Señor que así sea. Quizás tú dices: yo deseo, yo he escuchado a mucha gente que dice: mi preocupación principal hoy es darle una buena educación a mis hijos. Bien por eso, yo creo que todos estamos en esa sintonía. Pero lo más importante es que la palabra de Dios tenga un lugar principal y central en nuestra casa. ¿Alguien dice amén? No estoy diciendo que no trabajes por aquello que tú anhelas, por esa casa, por esos muros. Pero Esdras y Nehemías nos están mostrando hoy que no es lo más importante. Que lo más importante es que tú y yo podamos ir a la palabra y encontrar ahí esas palabras. Dice la palabra del Señor que quien va a la palabra, quien está en el Señor, correrán ríos de agua viva adentro de él. La palabra de Dios es vida, hermanos. Y Esdras dice: ¿qué diremos a Dios hoy? Porque hemos dejado de fuera sus estatutos. Y yo quiero, hermano, mostrarte en este momento cómo Nehemías va a poner todo ese énfasis, todas esas ganas para poder restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios en Jerusalén. Y va a ocupar el lugar principal, la palabra de Dios, para aquellos que la habían dejado, para aquellos que no habían encontrado una vez más lo que Dios tenía para ellos. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero hablarles
cuando la palabra de Dios ocupa su lugar. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios ocupa su lugar, restaura vidas, restaura familias, restaura naciones. Cuando la palabra de Dios ocupa su lugar. Te invito hoy a que ores conmigo, por favor, donde tú estás. Amén. Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y ponemos tu palabra hoy, Señor, para que pueda ser hablado. Hoy celebramos el día de la Biblia. Y, Señor, muchos de nosotros tenemos tantas Biblias en casa, tantas Biblias en diferentes lugares, y quizás no ocupa el lugar que debería de ocupar. ¿Cuál, Señor, es lo que ocupa nuestro primer lugar en nuestro corazón? Revélanos hoy eso, Señor, y confronta mi corazón, confronta nuestra vida, para que tu palabra, tu presencia y tu Espíritu Santo sean lo primero en nuestras vidas. Y que así como utilizaste, Señor, a Esdras y a Nehemías para poder hacer una renovación espiritual en ese momento en el pueblo de Dios, lo hagas hoy, Señor, en nosotros, y entender que debemos de anhelar, que debemos, Señor, de cuidar nuestra relación contigo a través de la palabra. Donde tú estás, ora un momento más y dile: Señor, quiero anhelarte más, anhelo leer tu palabra más, anhelo, Señor, enamorarme más de ti, tener mayor intimidad contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús esta mañana. Háblanos, confróntanos, exhórtanos, Señor, y el poder de tu palabra haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús decimos, hermanos, amén y amén. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Busca Nehemías capítulo 8, porque Nehemías va a ser un capítulo central esta mañana. Va a ser uno de los capítulos donde vamos a estar constantemente evaluando, leyendo. Si mis hermanos de multimedia por favor me ayudan, creo que perdí conexión, y si no me ayudan de manera manual, por favor. Nehemías capítulo 8, ¿estás conmigo, hermano? Vamos a leer del 1 al 3, amén. ¿Lo tienes? Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y llevó y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta qué horas, hermano? Hasta el mediodía, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y en presencia de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué, hermano? Al libro de la ley. Sabes que a mí me emociona hablar de esto, porque cuando vemos lo que está pasando acá, dice que todo el pueblo, ya vamos a darnos cuenta, que estaba atento. De hecho, esta palabra en esta porción, en este capítulo, se repite 3 veces. Pero lo que yo veo acá, que está surgiendo un verdadero avivamiento. A veces cuando hablamos de los avivamientos pensamos que tiene que ver solamente con una búsqueda en oración. En efecto, eso pasa. Pero sabes que los verdaderos avivamientos también despiertan hambre por la palabra. Y los verdaderos avivamientos traen vidas renovadas, vidas cambiadas, vidas que empiezan a decir: wow, lo que estoy leyendo es lo que yo necesito. La palabra que se me está diciendo es la que mi corazón necesita. Y en este momento nos damos cuenta cómo el Señor va a empezar a obrar en este pueblo que había apartado los estatutos de Dios, de sus vidas, de su ciudad, de lo que tenían. Y por eso quiero que contemplemos 3 principios importantes que nos deja la Escritura acá en Nehemías. Lo primero, hermanos, es: aprende la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Medita, busca la palabra de Dios, abre la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Que tú quieras decir: yo quiero aprender de la palabra de Dios. Que tu vida anhele aprender de la palabra de Dios. Que todos los que estamos acá
podamos entender que el valor de la palabra es la palabra de Dios, la palabra, la inspiración del Espíritu Santo para todos nosotros. Y que cuando la palabra realmente empieza a hacer eco en nuestros corazones, nuestra vida va a cambiar, porque Dios pone la palabra en nosotros. Porque a veces hablamos de memorizar la palabra, porque cuando nos encontramos en momentos de tempestad o de prueba, lo que surge es la palabra. Lo que empieza a brotar es la palabra, lo que tú dices es la palabra, lo que se te ocurre es la palabra. Aprende la palabra de Dios. Y en este momento nos vamos a dar cuenta, hermano, mira, yo estoy seguro que Dios te está hablando hoy. ¿Sabes por qué? Porque todos, sin excepción alguna, todos necesitamos aprender a tener más hambre de la palabra. No hay nadie que diga: yo ya leí toda la palabra. Yo conozco hermanos, acá hay algunos hermanos que han leído la palabra una y otra vez, 50 veces quizás. Pero ¿sabes algo? Nunca es suficiente, y siempre hay algo nuevo que la palabra te dice. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y quiero que veamos unos aspectos que el escritor pone. Miren esto, dice: y se juntó todo el pueblo, estaban atentos a ellos. Pero quiero que veas esto: no había una obligación para que ellos leyeran la palabra. No hubo un decreto para que ellos fueran a la palabra. No se dictó una ley para que ellos fueran a la palabra. Mira por favor el versículo 1, la parte amarilla en negrita, que dice: y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. En otras palabras, hay un pueblo que quiere aprender la palabra. Hay un pueblo que anhela la palabra. Hay un pueblo que no conocía la palabra, pero dice: yo quiero aprender de la palabra. Necesitamos aprender de la palabra. No sé si tú tienes esa hambre de querer aprender de la palabra, como el pueblo lo tenía. Nadie les obligó. Por absoluta voluntad propia, por deseo propio, ellos dicen: nosotros queremos aprender de la palabra, anhelamos aprender de la palabra. Y ellos, hermanos, en este momento quizás no buscaban entendimiento, aunque el Espíritu Santo lo empieza a hacer. Lo vamos a ver más adelante. Ellos lo único que querían era buscar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia nos va a cambiar. La Biblia es poderosa, la Biblia cambia, la Biblia transforma. Estaba leyendo algo importante en esto. Mira, examinemos el versículo 3. Dice: y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Quiero contarte una historia. Hay un hombre misionero, él se llama John Peyton, y él fue un misionero escocés del siglo XIX en las islas Nuevas Híbridas. Y este hombre, en su historia, comenta que fue a donde habían hombres caníbales, que literalmente no vivían en paz, que no tenían nada. Y este hombre empieza a predicar el evangelio, empieza a predicar la palabra. Aquella isla o aquella tribu, aquel lugar que era remoto, donde solamente había violencia, empiezan aquellos a convertirse y empiezan a vivir en paz. En uno de sus escritos, cuando él muere, se llama The True History of John G. Peyton. La verdadera historia de Peyton. Describe con asombro cómo hombres que antes eran temidos por su crueldad, después de recibir la palabra de Dios, llegaron a vivir en paz, reconciliados con sus enemigos. Y este hombre es el misionero que se conoce como un misionero entre los caníbales. Y es sorprendente lo que empieza a pasar, que cuando la palabra de Dios llega a un lugar donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay gritos, donde hay muerte, la palabra de Dios, la presencia de Dios hace lo que solamente ella puede hacer y cambia y transforma vidas. Si tú eres hoy alguien violento, eres alguien iracundo, alguien que grita, deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios haga lo que ellos saben hacer y cambiar sus vidas. Y sabes que es interesante, en este escrito de Peyton dice y narra que uno de los hombres se acercó a donde él, uno de los vecinos, y vino este hombre y traía a su perro amarrado ahí, y le empieza a reclamar a Peyton y le dice: tú has arruinado la comunidad,
Pero no, eso no me tiene enojado. Lo que me tiene enojado es que también mi perro hoy está arruinado, está enfermo. Y viene Peyton y dice, voy a ir a ver al perro, ¿qué tiene? Y empieza a tocar y dice, no, pues es que el perro está bien, no tiene nada, todavía mueve la cola. Y entonces en este escrito de la historia de Peyton dice esto que está en pantalla. Dice este hombre, le dijo a Peyton, mira qué poderoso. He visto cómo la Biblia en el corazón del hombre lo transforma de un guerrero feroz a un vecino manso y pacífico. Si le hace eso a un hombre, sé que mi perro nunca volverá a ser lo suficientemente feroz como para ser un buen perro de casa. ¿Por qué? Porque el perro dice que cuando a él le regalaron una Biblia, el perro se la comió. Y entonces este hombre dijo, ya no voy a tener el mismo perro, porque si he visto lo que hacen los hombres, también lo va a hacer en mi perro. Historias fascinantes de lo que hace la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, iglesia, ¿qué hace la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? Cuando tú lees la palabra y empiezas a apasionarte de ella, algunas veces lloras, algunas veces regocijas, algunas veces gritas aleluya, algunas veces te sientes confrontado, algunas veces te sientes macaneado por la palabra. Pero ese es el trabajo de la palabra, porque es la palabra de Dios. Es la espada. Dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Y ahí vemos un testimonio vivo de lo que hace la palabra de Dios, que transforma, que cambia. Tú sabes lo que dice a la Biblia acerca de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios le agradaba el corazón de David. ¿Y qué dice David? Acuérdate por favor, ve conmigo al Salmo 119, verso 9 al 11. Mira lo que David dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la mujer su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué, iglesia? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos. ¿Para qué? Te das cuenta que cuando nos alimentamos de la palabra, y el salmista entiende muy bien esto, porque él mismo había experimentado. Allá en el Salmo 51 él había escrito: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélvemelo, por favor. Y él posteriormente entiende y dice: ¿con qué limpiaré mi camino? Con guardar la palabra. Dile a tu vecino hoy: guarda la palabra en tu corazón. Llénate de la palabra de Dios en tu corazón. Llénate de la palabra de Dios en tu vida, en tu familia. Y yo estoy seguro que no nos vamos a condenar por poner ahí el hombre o la mujer o la familia. ¿Con qué limpiará la familia su camino? Con guardar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a decir qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y no nos vamos a perder, porque ¿sabes qué hace la palabra en nuestra vida? Es la brújula para nuestro camino. Nos indica el lugar a donde vamos a ir, a donde vamos a caminar, donde vamos a estar, en lo que debemos de estar, en lo que debemos de meditar. La clave es que la Biblia pueda confrontar nuestras vidas y que pueda llenar nuestras vidas. Y sabe, hermano, para entender la Biblia, para poder leer la Biblia incluso, no se necesita inteligencia, se necesitan ganas. Se necesita decir: yo quiero leer la palabra, yo anhelo la palabra. Y por eso veamos una vez más Nehemías 8:1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ellos le estaban dando la prioridad a la palabra. Estaban dando la prioridad a lo que realmente debía de ser prioridad. ¿Y qué es? La palabra. La palabra para nuestra familia es prioridad. ¿Sabes? Si Dios es la prioridad de tu vida, su palabra
realmente tú dices, Dios es la prioridad de mi vida, tú dices, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces la palabra va a ocupar el primer lugar en tu vida. Esto es a menos como que si yo dijera a mi esposa, tú eres la prioridad de mi vida, y yo no contestara sus WhatsApp, no contestara sus llamadas, no contestara sus correos electrónicos, ¿será ella mi prioridad? Si yo no contestara, si yo no entablara, si yo no comunicara, lo mismo pasa con Dios. La forma en la que Dios, ¿sabes cuál es la manera en la que Dios te envía WhatsApp? En su palabra. ¿Sabes cuál es la manera en la que Dios te envía publicaciones? En su palabra. ¿Sabes cuál es la manera en la que Dios te llena de TikTok tu vida? En su palabra. Ahí está. Todos conocemos el versículo Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás os será añadido. Hermano, ¿y dónde está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? En la palabra también. En la Biblia tú ahí empiezas a buscar lo que Dios dice acerca de ti, las promesas de Dios para ti. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde está el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo lo conocemos? En la palabra. Yo quiero hacer un ejercicio hoy. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Toma tu palabra y cuéntale a alguien que está cerca de ti qué está haciendo la palabra en tu vida. Vamos, háblalo. Cuéntale a alguien, dile, ¿qué hace la palabra de Dios en tu vida? ¿Puedes en este momento contarle a alguien lo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida? Lo que la palabra de Dios hace, de la manera que la palabra de Dios habla en tu vida. ¿Puedes contárselo a alguien? Dile, mira, ¿sabes qué? La palabra está cambiando mi vida. La palabra está redarguyendo mi vida. La palabra está haciendo algo en mi vida. La palabra de Dios. Amén. Puedes tomar asiento. Yo te pregunto hoy, ¿la palabra está haciendo algo en la vida de tu hermano? ¿La palabra está haciendo algo en la vida de tu hermano? ¿La palabra está haciendo algo en la vida de tu hermano? Gloria a Dios, dale palmas al Señor. Porque la palabra de Dios es viva. Si la palabra no está haciendo nada, hermano, preocúpate. Porque no es la palabra, eres tú. La palabra siempre hará algo. La palabra siempre va a hablar. La palabra siempre te va a dejar una palabra en tu corazón. Mira lo que dice, acompáñame por favor a Esdras capítulo 7, verso 10. Mira, dice Esdras, porque la crónica de Esdras dice, porque Esdras había, ¿el qué? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, prepara tu corazón. Yo te invito, sabes, cuando tú vayas a leer la palabra, prepara tu corazón. Dile al Señor, no tienes que orar una hora, solamente dile al Señor, Señor, por favor, háblame. Sabes que a veces, aunque no es una forma quizás la más aconsejable, pero yo he escuchado tantos testimonios decir, yo necesitaba una palabra, yo dije, donde yo ponga el dedo, ¿verdad? Ahí Dios me va a hablar. Y entonces, y abre a alguien y dice, wow, ahí Dios me habló. Ten cuidado porque no es un buen ejercicio. De repente vas a encontrar que y Judas se ahorcó. Pero sabes que Dios es tan bueno que a veces aún así, cuando tú abres la Biblia, al azar diríamos, ¿verdad? Digo, no es un buen ejercicio. Aún así encuentras una palabra. Y yo he escuchado esto. Yo a veces abro la Biblia, dice alguien, y Dios me habla. Y es el poder de Dios. Es que la palabra es viva. Y dile cuando tú vayas a abrir tu palabra, sabes, no salgas de tu casa sin tener un breve devocional. No salgas de tu casa sin meditar en la escritura. Y di, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Y antes tú ora, prepara tu corazón y dile, Señor, yo preparo mi corazón para que tu palabra me hable hoy. Ayer
hermano Jorge compartía de la palabra. Y al final, Pastor Juan Carlos nos pidió que hiciéramos grupos de hombres para poder orar por nuestras peticiones. Y uno de mis hermanos con los que oramos decía: últimamente estoy orando, estoy teniendo tiempos de leer la palabra antes de salir de la casa. Y he notado cómo a veces leo la palabra en la mañana a las 7 y a las 9 ya estoy enfrentando las primeras luchas. El enemigo no descansa. Pero esa palabra que tú leíste es la palabra que te va a levantar y que te va a recordar: Dios está contigo. Dios está contigo. Por eso, hermano, dice, Esdras había preparado su corazón. Quiero que notes algo. Cuando estamos leyendo Nehemías, no es Nehemías el que lee la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías no abrió? Mandaron a llamar al sacerdote Esdras, porque él se había preparado para eso. Él había ya preparado de antemano y él lo hace. Por eso, hermano, aquí te animamos, ¿sabes? Tenemos nuevos pasos, tenemos doctrina, discipulado, escuela de siervos, instituto bíblico, tantas cosas para que puedas prepararte y crecer en la palabra. Realmente en nuestra iglesia, el que no crece en la palabra es porque no quiere, porque hay diferentes plataformas, días, medios para poder estudiar la palabra. Y dice la palabra del Señor que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué, hermano? Para cumplirla. Y yo te animo hoy, métete más a la palabra del Señor. Otro principio que podemos encontrar en esta porción, en este trozo de Nehemías. Segundo principio, ¿sabes que el pueblo no solamente tenía ganas de aprender la palabra? Había reverencia en la palabra, igual que en la iglesia El Faro. Amén. Por fe ese amén. ¿Sabes que el pueblo, a pesar de no haber sido instruido, quiero que recuerdes el contexto, ¿verdad? Muchos venían de ser esclavos, muchos venían de estar subyugados. Pero nota esto, cómo ellos no habían perdido la reverencia por la palabra. ¿Sabes qué nos falta hoy mucho a nosotros? No solamente reverencia por la palabra, nos falta reverencia por la iglesia. Nos falta reverencia por la casa de Dios. Y claro que este es un lugar físico, es un templo, tú eres la iglesia. Pero a veces somos tan irreverentes. No sé si tú te has dado cuenta cómo otras religiones, como otros grupos, tienen una reverencia tan intacta a lo que creen, a lo que ellos admiran. Y aquella reverencia de que no se escucha pero ni una mosca en el lugar donde están. Aquella reverencia de cómo se postran, de su postura. Y nosotros somos a veces, hermanos, demasiado irreverentes. Perdona que lo diga. Yo a veces soy demasiado irreverente. Estamos en la casa de Dios. Estamos en el lugar en el cual Dios preparó, Dios levantó para que su iglesia sea edificada. Y no podemos ser irreverentes a ello. Yo recuerdo y les he contado esta historia siempre. Los jefes de mi mamá, ellos pues adoran y creen en algo completamente diferente. Y esa ocasión, hace unos 10 años, no sé cuánto, mi madre me dice: hijo, ¿tú puedes venir a orar por mi jefe? Yo le digo: mamá, pero tú sabes lo que ellos creen, no creen en Jesús, y yo voy a orar en el nombre de Jesús. Y ella me dijo: ellos saben que tú eres cristiano, entonces ven a orar por ellos. Yo dije: ok. Pero te quiero decir algo, que ese día, en lugar de salir contento, salí avergonzado, porque entendí que la liturgia de ellos guarda una reverencia tan importante para lo que creen. Cuando nosotros llegamos a la casa, lo primero es quitarnos los zapatos, y luego ellos estuvieron dispuestos a orar.
porque este hombre tenía un tumor en su cabeza, su cerebro. Y oramos, y usted sabe a veces, ¿verdad?, nuestra forma de orar con tanta libertad. Yo le dije, tomémonos de las manos y oramos. Y oramos: Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes, quita ese tumor, restaura su salud, quita toda enfermedad. Pero yo los veía a ellos expectantes. ¿A qué? A nuestra postura, a nuestro qué hacer, porque ellos van y lo hacen con una reverencia en lo que creen. Y tú y yo, a veces acostados, tenemos tanta libertad que abusamos de la libertad. A veces solo nos falta en la iglesia quitarnos los zapatos y ponerlos en la silla de enfrente. ¿Qué va a pasar entonces? Y este pueblo tenía una reverencia para, mira, ni siquiera Esdras estaba predicando, solamente estaba leyendo la palabra desde el amanecer hasta el alba. ¿Cuánto tiempo es eso? Desde la mañana hasta el mediodía, por lo menos 6 horas de pie. Y tú y yo pudiéramos aguantar 7 días, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, no en el templo El Faro, sino en la plaza central, allá, donde no hay aire acondicionado y donde no hay sillas, de pie y escuchando la palabra. No habían micrófonos, no habían pantallas, no había ministerio de alabanza, aunque ahí estaban los levitas, ya voy a explicar esto. Pero había reverencia por la palabra. Hermanos, necesitamos empezar a ser más reverentes en la casa del Señor. Necesitamos aprender a tener mayor reverencia en la casa de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo, perdóname por favor, quizás te va a incomodar esto, pero cuando tú estás en la iglesia y estás revisando el Instagram, el Facebook, la Facebook, dice mi hermana Diana, ¿verdad? La TikTok, dice mi hermana. Cuando tú estás ahí, estás siendo irreverente a la casa de Dios. Yo le decía a Evan, hijo, le decía hace unos días, porque peleo con él. Ustedes me ven pelear con él ahí. Parate, sentate, deja eso. Y le digo a la otra vez, vos sos bien irreverente. ¿Y qué es eso?, me dijo. Y le tuve que explicar que hay que guardar reverencia. Y a veces, hermano, yo recuerdo, ¿verdad? Y ahora lo veía en mi hermana, se paró ahí, estábamos orando. Dije, qué bonito esto. Yo recuerdo una vez en una iglesia donde estaban los papás de Cristal, fui al baño, ¿verdad? Con el papá de Cristal, y cuando entramos, estaban orando. Y yo iba caminando y el papá de Cristal me dijo, hey, stop. Y nos paramos y yo le dije, ¿por qué? Why? Y él dice, porque están orando. Tranquilo, esperemos que terminen de orar y volvemos a caminar. Yo dije, ¿eso es reverencia? ¿Eso es reverencia? Quiero que avancemos, por favor. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo del 4 al 8. ¿Estás conmigo, hermano? ¿No te sientes regañado hoy? Gracias a Dios, aleluya. Dale palmas al Señor, porque Dios es bueno. Mira, dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcias, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Tú te imaginas esta escena? Ahí, y sabes que es interesante, no estaban en el templo, estaban en una plaza. Y Esdras abre y todo el libro atento a ver, va a abrir la palabra del Señor. No todos tenían una Biblia como tú y como yo, y estaban anhelando escuchar la palabra del Señor. Y dice este versículo, abrió el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió todo el pueblo, lee esto conmigo, por favor. Segunda vez, dice que el pueblo estaba atento. Sigue leyendo, verso 6.
bendijo entonces Esdras a Jehová. Mira, aquí hay un tiempo, pienso yo, porque bendecir, ¿qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Exaltar, alabar. Yo creo que ahí, ¿verdad? Esdras bendijo a Jehová. Yo supongo algún día le vamos a preguntar que él abrió la palabra y dijo: Señor, gracias por esta porción, gracias porque tenemos la palabra. Supongo yo, hermanos. Y mira, dice que él abrió, bendijo a Jehová: Dios es grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. ¿Y qué dice? Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. Hermano, qué reverencia de un pueblo que está atento y que quiere escuchar. Y mira, y dice: y los levitas, aquellos que se habían preparado, que eran adoradores, que conocían la palabra: Jesúa, Bani, Serebías, Yamín, Jamín, Acub, Sabetai, Obías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Unán y Pelaía. ¿Qué dice? Hacían entender al pueblo la ley. O sea, imagínate esto. Quizás algunos decían: nunca hemos escuchado. Y entonces aquellos hombres, quizás en grupos pequeños, con reverencia, les hacían entender la ley. Es posible también, recuerda que ellos vienen de un imperio diferente, donde se les había cambiado el idioma. Ellos hablaban arameo, no hablaban hebreo. Y posiblemente muchos de los que estaban ahí, posiblemente no entendían, y quizás les tenía que ser traducido. Pero ellos dicen que están atentos a la palabra. ¿Puedes seguir leyendo conmigo? Y el pueblo estaba atento y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pregunto, iglesia, ¿puedes notar la reverencia que había de este pueblo cuando se leía la palabra? ¿Sí o no? Reverencia. Y a veces, hermano, nosotros nos pasa, yo entiendo, ¿verdad? Yo sé, somos tentados. Yo te puedo abrir mi corazón, no te enojas conmigo hoy, ¿no? ¿Está bien? ¿Sabes qué es una veces de las cosas que más, mientras predico, sabes que es una de las cosas que más me pone estresado? Después de que no me conecte la parte de multimedia, no sé si lo han notado, eso me pone muy estresado. Hay algo que no logro controlar y le estoy pidiendo a Dios que me ayude. A veces estamos en la iglesia y alguien está y platicamos. Solo falta, a veces yo en mi mente estoy pensando: si quiere le llevo un cafecito y unas galletitas. Y hablamos, y hermano, no está mal hacer un comentario con alguien y esto y lo otro, es parte de. Pero a veces en las iglesias lo agarramos como de plática de parque. Hermano, reverencia a la palabra. El otro año me toca cambio de prótesis, voy a pedir una con rayo láser. Voy a hacer así. Que hay que estar platicando. Solo va a ver, algo pasó ahí. ¿Qué dice la lectura, el verso? Que estuvieron atentos. O sea que había intención, había deseo, había hambre, había ganas por la palabra. Montón de tiempo ahí. Lee esto, por favor. ¿No te sirve leer o escuchar la Biblia si no prestas atención? No, presta atención. Veniste hoy y mira, a veces está el grupo de los que habla, ¿verdad? Pero también está el grupo de los que aquí. Si estás anotando aquí hay alguien que me dice: pastor, mira, acá está lo de ahora. Excelente. Pero para chatear nos queda toda la tarde, hermano. Para ver videos nos queda toda la tarde. Para poder escribir algo nos queda toda la tarde. Por eso en el video dice: apaga tu celular, o póngalo en modo avión, o póngalo en vibrador. Ese es el segundo grupo. Están los que hablan, los que chatean, y también están los que se duermen. Y no tengo nada con los que se duermen. Mejor que duerma aquí y no duerma en otro lado. Pero cuando tienes hambre de la palabra,
estás atento a la palabra, estás escuchando la palabra, estás meditando en la palabra, y la palabra hará lo que tiene que hacer. No está mal a veces dar un comentario. Sé que estás cansado, quizás algunos estuvieron enfermos y están acá, pero medita en la palabra. Amén. Terminamos con esto. Mira qué hermoso es. O sea, cómo el pueblo estuvo atento. Mira, quiero que vayas conmigo a Isaías, por favor, 66:2. Hermanos de alabanza, nos vamos preparando para poder cerrar este tiempo. Isaías 66:2. Sabes que esta semana normalmente yo envío un mensajito todas las mañanas, y normalmente lo hago de lo que he hablado el domingo. Voy poniendo una pequeña reflexión sobre eso, y creo que el día viernes por ahí hablé acerca de que la fe viene por el oír la palabra, y me escribió hermana Magbis, y ella me dice: pastor, ¿sabe que este año me comprometí a leer toda la Biblia en un año? Y yo disfruto la palabra, hace tantas cosas en mí la palabra. Y me mandó las imágenes de aquello, ¿verdad?, que ella va haciendo. Imprimió algo donde va tachando los días que va haciendo, y me contaba su testimonio y me decía lo que yo les decía antes: a veces lloro, a veces río, a veces me alimento, a veces wow, pero la palabra siempre me habla, y hay tanto deseo a la palabra que voy adelantada, me dijo. Yo le dije: hermana, gloria a Dios por eso. A veces nosotros ni el devocional diario hacemos. Hambre por la palabra. Y mira lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, está hablando Dios, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué dice? Y que tiembla a mi palabra. Reverencia a la palabra del Señor. Reverencia a Él, a lo que Él tiene para nosotros, la manera que Él nos quiere hablar. Estar interesados en lo que la palabra va a decir. ¿Tú recuerdas esta parábola que el Señor Jesús contó en Mateo 13, versículo 18 al 23? ¿Tú recuerdas? Leamos la palabra, por favor. ¿Estás conmigo? Dile a la palabra que está al lado: no te duermas, por favor. ¿Sabes esta parábola? Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. ¿Sabes por qué muchas veces no entendemos la palabra? Porque no nos interesamos en la palabra, porque no hay interés. Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa, hermano? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Yo anhelo, hermano, que nosotros seamos de los últimos que se habla acá. ¿Sabes cuál es la clave de esto? Ganas de leer la palabra, ganas de escuchar la palabra, ganas de entender la palabra, ganas, deseo. ¿Quieres darle gusto a Satanás esta semana? No leas la palabra. Termino con esto. ¿Sabes cuál es el resultado de la palabra? Está en Nehemías capítulo 8. Ayúdame por favor a leer
el verso 9 al verso 12. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Nehemías capítulo 8, verso 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Lea esto conmigo, por favor. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Leámoslo una vez más, por favor. Dice: y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día, ¿sabes? Era un día de fiesta, había una fiesta ahí. Y no se pongan tristes, no lloren. Todo aquel pueblo que no había escuchado la palabra, y mientras Esdras leía la ley, y yo no sé qué estaba leyendo, no sé si leía Deuteronomio, no sé si leía Éxodo, no sé qué parte leía, pero ¿sabes cuál es el resultado de la palabra cuando empieza a trabajar en tu vida? ¿Sabes qué logra? Nos confronta, nos cambia, nos transforma. Y dice: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Tú puedes imaginar esto? Alguien leyendo y el pueblo ahí en la plaza, en el sol, leyendo, escuchando la palabra, diciendo: oh Señor, me he alejado de ti. Oh Señor, he desobedecido tus estatutos. Oh Señor, he desobedecido tu palabra. Y ellos lloraban. Y los levitas le decían: es el día del Señor, no nos entristezcáis. Verso 10. Luego les dijo: id, comed las grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Mira qué interesante esto. ¿Sabes? Aquí hay otro mensaje. Dice: estás mal ahorita, mejor sirve a los demás. Llénate, llévale a aquellos que no tienen. Tú estás pasando un mal momento hoy, bendice a aquellos que no tienen. Y dice: porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Y dónde tú entiendes que el gozo de Jehová es vuestra fuerza? Este es uno de mis versículos favoritos en la palabra. El gozo de Jehová. Verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque día santo es, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Alguien le da palmas al Señor. No sé si tú estás conmigo, pero el pueblo dijo: wow, hemos entendido la palabra. Ahí hay palabras de vida eterna, ahí hay palabras de amor, ahí está la palabra de Dios. Wow, esto es hermoso, dijeron. Pero la palabra había confrontado sus vidas. El resultado de la palabra es: confronta, también anima, también trae gozo, también cambia. Pero ese es el resultado de verte a la palabra. Por eso creo que Santiago es el que lo dice. Y aquel hombre que se ve en la palabra, que la palabra es como un espejo, y se considera su rostro natural, y luego va y olvida todo lo que se le ha dicho, no va a pasar nada. Y dice: sed hacedores de la palabra. Quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.
Toma la palabra en tus manos. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabes cuál es? El martes hablaba de esto, el gozo, la paz. ¿A dónde empieza el gozo y la paz? Claro que es por el Espíritu Santo, pero es parte de lo que tú has leído en la palabra. Cuando tú recuerdas en un tiempo de tribulación donde dices el Señor en los evangelios, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y tú dices: esto es lo que dice la palabra. Ayer hablábamos con un grupo de hermanos, hablábamos acerca de cómo cuando estás pasando un gran momento de tribulación, viene el Espíritu Santo y te recuerda la palabra y tú vuelves a tomar ánimo, pero es porque has estado en la palabra. No esperes estar en un momento difícil y que el Espíritu Santo te recuerde algo cuando no has leído la palabra. ¿Qué te va a recordar el Espíritu? ¿Sabes cómo terminó el pueblo? No vamos a tener chance de verlo, pero avanza conmigo por favor hasta el verso 18. Y dice que después de que ellos entendieron que confrontó la palabra a sus corazones, dice: y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Te pregunto esto, no me contestes. ¿Tú estarías dispuesto cada día, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pararte en un lugar a escuchar la palabra? No me contestes. ¿Estarías dispuesto? ¿Te motivaría a levantarte al siguiente día, ir a la plaza central, escuchar la palabra? ¿Sabes que siempre he soñado con algo? Hace tiempo vi en una iglesia, leyó la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis en una corrida. De hecho, ¿sabes tú que leer la Biblia entera sin parar, solo leer, sin explicar, sin interpretar, sin nada, solo leer, tarda 76 horas, de 70 a 76 horas aproximadamente, de día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 24, sí, 4. Yo pregunto, y yo digo, qué bonito sería que hagamos eso con la iglesia. Yo pregunto, si hoy se nos ocurriera hacer un bibliatón, ¿tú te apuntarías a leer la Biblia de corrido? Agarrar una hora para leer la Biblia, y nos toca venir a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3. Cuando hay amor por la palabra, deseamos ir a la palabra, anhelamos ir a la palabra. Y tienes un pueblo que estaba escuchando la palabra. Y termina entonces este libro, este capítulo, dice: desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Leyeron la palabra. Escuché una vez a un pastor contar que dice que estaba en un parque evangelizando y que vino uno de los, usted sabe, ¿verdad? A veces en los parques o en los lugares a donde uno va a evangelizar, se encuentran personas que están en vicios, drogadictos o algo. Y entonces dice que a uno de esos muchachos se le acercó y le dijo: pastor o predicador, regáleme su Biblia, le dijo. ¿Y por qué quieres la Biblia?, le dijo. Es que el papel es bien fino, le dijo, y me sirve para, ¿verdad? Porque no tengo para eso.
Y aquel pastor, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: ok, yo te la voy a regalar. Tú has sido honesto, ¿para qué la querés? Solo prométeme una cosa, le dijo: que antes de fumar vas a leer lo que te vas a fumar. Y aquel hombre le dijo: vaya pues. Pasó el tiempo, 4, 5, 6 meses después llega aquel hombre otra vez al mismo parque a predicar, a levantar, y llega un hombre a la par de él y le dice: hola, le dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, ¿quién eres tú? ¿Usted se acuerda que me regaló una Biblia para que yo me la fumara? Tú eres. Sí, usted me dijo que cada vez que yo me fuera a meter un puro, que antes leyera la Biblia. Entonces yo me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas. Pero cuando llegué a Juan, Juan me fumó a mí, le dice. El poder de la palabra transforma. El poder de la palabra llena, cambia. Lee la palabra y te va a cambiar, hermano. Cierra tus ojos hoy, entre tú y el Espíritu Santo, ten esta conversación y dile: Señor, ¿cuánto de la palabra yo necesito más? ¿Sabe? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo hoy nos está hablando, nos está motivando, nos está empujando a querer, a ir a por más de la palabra, a necesitar, a apasionarnos de la palabra, a querer estar permanentemente en la palabra. Y yo te invito hoy que tomes tu Biblia donde tú estás, tómala en tus manos y órale al Señor y dile: Señor, yo quiero enamorarme más de tu palabra, quiero meditar más en ella, quiero guardar tus dichos, quiero aprender tu palabra. Yo te quiero decir algo hoy. Este es el año de avanzar en Dios, y para avanzar en Dios necesitas avanzar en la palabra. Avanza en la palabra. Órale al Señor, toma tu Biblia y dile: Señor, ayúdame. Si alguien no tiene una Biblia hoy, dile: Señor, yo quiero una Biblia, quiero una Biblia que me guste. Provéeme una. Yo te puedo decir hoy: Dios te la va a proveer. Pero necesitas anhelar más de la palabra. Adoramos al Señor antes de poder retirarnos hoy. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a anhelarte más, a querer más de ti, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
quisiera hoy invitarte a que te reúnas con tu familia. Si no está tu familia, con algún amigo o una amiga, preferiblemente personas, caballeros con caballeros y damas con damas. ¿Y por qué no hacemos como familia un compromiso? Cuéntale tú cuál es tu compromiso con la palabra. Si tienes a tu hijo cerca, anímale hoy, dile: hijo, necesitas ir más a la palabra. Si tienes a tu esposo, dile: esposo, necesitas ir más a la palabra. Si tienes a tu esposa cerca, dile: amor, necesitas ir más a la palabra. Si tienes a tus padres cerca, dile: necesitas ir más a la palabra. Te invito hoy a que hagas este ejercicio, ir más a la palabra. Y luego ora por la persona que está cerca de ti y haz esta oración conmigo: Señor, ayúdanos a conocerte más a través de la palabra, conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios de la palabra, conocer al Dios proveedor, conocer al Dios salvador, conocer al Dios restaurador, conocer al Dios perdonador, conocer al Dios sanador. Que a través de tu palabra, Señor, esta semana podemos iniciar, hoy mismo podemos iniciar. Sabes, si tú no tienes el hábito de tener una vida de lectura de la palabra, hoy el Espíritu Santo te está hablando y te dice: quiero hablarte a través de la palabra, quiero acercarme a ti a través de la palabra. Y hoy tú puedes decirle: Señor, ayúdame a poder conocer al Dios de la palabra, conocer el Dios de las Escrituras, conocer el Dios de poder. Sabes, la Biblia es hermosa, es magnífica, la Biblia es sorprendente, la Biblia es hermosa, es la palabra de Dios, es Dios revelándose a la humanidad por medio de su palabra. Y algunas veces mientras tú lees la palabra, el Espíritu Santo va a venir y te va a visitar y vas a empezar a orar o vas a empezar a cantar. Otras veces mientras lees la palabra, el Espíritu te va a inquietar a llamar a alguien y pedirle perdón. Otras veces mientras lees la palabra, Él te va a dar la palabra para que le hables a alguien por teléfono y a través de esa llamada le des palabra de fe, le des palabra de sanidad, le des palabra de salvación, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra transforma, la palabra habla, y cuando tú vas a entrar a la palabra, Dios va a usarte porque Él es el Dios de la palabra. Anima hoy, ora por la persona que está cerca de ti, ora por tu hijo que está cerca y dile: Señor, yo te pido que mi hijo, mi hija se enamore de tu palabra, que como familia podamos enamorarnos de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a enamorarnos más de tu palabra, más de tu palabra. ¿Sabes? La palabra dice que en los postreros días se levantarán hombres y mujeres amadores de sí mismos y van a torcer la palabra. Pero si tú conoces la palabra, nadie te engañará con la palabra, porque tú la conoces. Es tiempo, iglesia, de levantarnos en amor y devoción a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas a Dios y dile: te ha tocado el corazón. Puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte. Amén.